Bienvenidos una vez más a nuestro querido canal. Espero de corazón que se encuentren de maravilla, porque hoy les traigo un tema que estoy convencida, va a hacer latir más rápido el corazón de muchísimos de ustedes. Como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante universo de dos nombres que para incontables admiradores son sinónimo de una química explosiva, de una conexión magnética que parece trascender las barreras de la ficción y las cámaras, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así es, prepárense porque vamos a desmenuzar lo que se murmura, lo que se observa y sobre todo, lo que tantos de nosotros esperamos con ansias, un posible reencuentro íntimo y, quién sabe, quizás la chispa de momentos verdaderamente inolvidables. Si ustedes son de esos devotos seguidores de estas dos luminarias turcas, si vibraron con su trabajo conjunto en la aclamada serie Senkalkam, y si quedaron cautivados por la forma en que lograron robarse el aliento de audiencias globales, entonces este vídeo está hecho a medida para ustedes. Antes de que nos lancemos de lleno a desgranar cada fragmento de información y las suculentas especulaciones, quiero recordarles algo crucial: si aún no forman parte de nuestra comunidad, es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo que ven abajo y fundamentalmente, activen esa campanita de notificaciones. Hacerlo les garantizará que no se pierdan ni un solo instante de nuestras noticias más jugosas, de nuestros análisis más profundos y de todo lo que el vibrante mundo del entretenimiento tiene para ofrecer. Su apoyo es, sin duda alguna, el combustible que nos impulsa a seguir trayéndoles este contenido que tanto amamos compartir. Ahora sí, pónganse cómodos y prepárense, porque la aventura comienza. Desde que Kerem Bürsin y Hande Erçel iluminaron la pantalla chica con su presencia, hemos seguido sus trayectorias con una atención especial. La química que emanaba de ellos era no solo palpable, sino absolutamente innegable. Y como suele suceder en el apasionante mundo del espectáculo, cuando dos personas trabajan con tanta sincronía y encanto, la línea que separa la ficción de la realidad tiende a difuminarse para una gran cantidad de sus seguidores, quienes se enamoran de la pareja que ven en pantalla. Aunque sus caminos profesionales tomaron rumbos distintos después del arrollador éxito de Senkalkam, el cariño y la admiración mutua entre ellos parecían perdurar. A lo largo del tiempo hemos sido testigos de gestos amables, comentarios positivos y un respeto que para muchos es una clara señal de que, más allá de haber sido compañeros de set, existía y quizás aún existe una conexión especial. Hoy, la pregunta que resuena en la mente de todos es: ¿están estos dos ídolos turcos dándose una segunda oportunidad en el amor, o simplemente están compartiendo momentos que van más allá de la amistad y el recuerdo de un proyecto que marcó un antes y un después en sus carreras? Los rumores, como bien saben nuestros fieles seguidores, son el pan de cada día en el vertiginoso universo de las celebridades. Y en el caso de Kerem y Hande, estas especulaciones han sido notablemente persistentes, a menudo alimentadas por pequeños, pero significativos, detalles. Recientemente las llamas de la especulación se han reavivado con una serie de avistamientos y coincidencias que han puesto a los fanáticos en un estado de alerta máxima, casi detectivesca. Se habla de encuentros privados, de viajes que parecen sospechosamente sincronizados y de interacciones sutiles en las redes sociales que, aunque para el ojo menos atento puedan parecer insignificantes, para los seguidores más acérrimos, son sin duda algunas pistas cruciales de un posible reencuentro. Hablemos, pues, de esos avistamientos que han encendido la chispa de la conversación. Se ha comentado en diversos medios de comunicación y, por supuesto, en innumerables plataformas de fans, que Kerem y Hande habrían sido vistos juntos en más de una ocasión. Es importante destacar que no se trata de grandes apariciones públicas bajo el escrutinio de las cámaras, sino de encuentros más bien discretos, en lugares donde presumiblemente buscan mantener un bajo perfil, o al menos intentarlo. Algunos reportes sugieren que han coincidido dentro del mismo círculo social, compartiendo eventos o reuniones de amigos en común. Y claro está, cada vez que este tipo de situaciones ocurren, las cámaras, o al menos los teléfonos móviles de los fans y de los paparazzi, están listos y a la espera para capturar cualquier indicio, cualquier fotografía que pueda confirmar o negar las sospechas. Pero no son solo los avistamientos físicos los que están generando este revuelo. Las redes sociales, ese vasto océano de información y desinformación, también se han convertido en un campo fértil para la especulación. Hemos notado, para deleite de muchos, cómo en ocasiones ambos comparten historias o publicaciones que de alguna manera parecen coincidir en el tiempo o en el lugar. A veces es una sutil mención a una ciudad, otras veces un guiño a un tipo de música que ambos disfrutan, o una referencia a algún lugar que ambos conocen bien. Si bien esto podría atribuirse a una simple y pura casualidad,
para los fans que anhelan fervientemente verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real, cada una de estas coincidencias se convierte en una señal inequívoca de que algo especial podría estar gestándose. Además, y esto es algo que siempre debemos manejar con una buena dosis de escepticismo, pero que forma parte integral de la narrativa que rodea a las celebridades, están los persistentes rumores sobre amigos en común que podrían estar desempeñando un papel de celestinos, facilitando o promoviendo estos reencuentros. En el intrincado mundo del espectáculo, los círculos sociales a menudo se entrelazan de maneras sorprendentes, y si existe un afecto genuino o una conexión que perdura en el tiempo, es natural que los amigos cercanos intenten mantener viva esa llama. Es fundamental recordar, y debemos ser enfáticos en este punto, que hasta el momento actual, no ha habido ninguna confirmación oficial por parte de Kerem Bürsin o Hande Erçel sobre una relación sentimental renovada. Y es imperativo que seamos respetuosos con su privacidad, una esfera que, sin duda, valoran enormemente. Sin embargo, la forma en que su relación se desarrolló en el pasado, la intensidad de la conexión que proyectaron en pantalla y la manera en que, hasta ahora, siguen demostrando un respeto y un aprecio mutuo que trasciende los proyectos, hacen que la idea de un posible reencuentro sea un anhelo compartido por una gran legión de sus seguidores. Pero, ¿qué significa realmente este posible reencuentro? Para empezar, para muchos de sus fans, significa la emocionante perspectiva de ver a dos artistas increíblemente talentosos y carismáticos compartir su energía nuevamente. El éxito rotundo de Senkalkam no se debió únicamente a una trama bien escrita, sino a la magia genuina que ellos dos supieron crear juntos en cada escena. La forma en que sus personajes interactuaban, la evolución creíble y apasionada de su relación en la ficción, resonó profundamente con audiencias de todas partes del mundo. Si vuelven a estar juntos, ya sea en un ámbito estrictamente personal o, quién sabe, quizás colaborando en futuros proyectos profesionales, el impacto podría ser igual de monumental. Y cuando hablamos de esos anhelados momentos inolvidables, no nos referimos exclusivamente a lo que podría ser una reconciliación romántica. Debemos abrir la mente y pensar también en las vastas posibilidades artísticas. Ambos son actores en constante crecimiento, siempre en busca de nuevos desafíos que les permitan explorar y expandir su talento. Un reencuentro, incluso si fuera puramente amistoso y colaborativo, podría dar lugar a proyectos verdaderamente interesantes y cautivadores. Imaginen una película, una serie con una temática diferente, o incluso un cortometraje donde puedan explorar facetas de su arte y de su conexión que aún no hemos visto. La química que poseen es un activo invaluable que, sin duda, los productores y directores sabrían cómo capitalizar. La realidad es que para una gran parte de su público, Kerem y Hande se han convertido en algo más que simples actores, se transformaron en una especie de pareja soñada, un modelo de conexión, complicidad y romance que, para bien o para mal, nos encanta imaginar que trasciende la pantalla. Y cuando surgen indicios, por sutiles que parezcan, de que esa conexión podría seguir viva, la emoción colectiva se dispara de forma exponencial. Ahora, antes de dejarnos llevar completamente por la euforia y la esperanza, también debemos mantener una perspectiva realista. Las vidas de las celebridades son, por naturaleza, complejas. Tienen sus propias trayectorias, sus propias decisiones personales y profesionales que a menudo escapan a nuestro conocimiento. Puede que estos reencuentros sean simplemente encuentros amistosos, una forma de mantener el contacto con alguien con quien compartieron una etapa significativa de sus vidas y carreras, una amistad que se forjó en el fuego del éxito. O quizás, solo quizás, estén explorando un camino juntos de nuevo, armados con la sabiduría y la experiencia que ambos han acumulado desde la última vez que compartieron escena y vida. Lo que sí es innegablemente cierto es que el cariño de sus fans es incondicional y masivo. Ya sea que se reencuentren como pareja, como amigos leales, o si sus caminos profesionales se cruzan nuevamente en futuros proyectos, la admiración por su talento individual y la simpatía que generan en conjunto es algo que nadie puede cuestionar. Y es precisamente este profundo y apasionado cariño el que alimenta estas especulaciones y nos mantiene a todos expectantes ante lo que pueda suceder. Para finalizar este recorrido por los humores y las esperanzas de un posible reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, podemos afirmar con certeza que la chispa, esa electricidad que los conectó en su momento, parece seguir latente. Los avistamientos, las coincidencias en redes sociales y el afecto mutuo que trasciende la pantalla y los proyectos pasados nos brindan un material abundante para soñar y especular. Lo que sí sabemos con absoluta seguridad es que estos dos artistas dejaron una huella imborrable en el corazón de muchísimos seguidores alrededor del mundo.
Y si la vida o el destino decide reunirlos de nuevo, ya sea en la esfera personal o profesional, sin duda alguna será para crear momentos que, de una u otra forma, quedarán grabados para siempre en nuestra memoria colectiva y en la historia del entretenimiento turco. Agradezco de todo corazón que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Espero sinceramente que lo hayan encontrado tan intrigante, emocionante e informativo como a mí me resultó recopilar toda esta información y tejer estas ideas. Me encantaría enormemente saber qué piensan ustedes sobre este posible reencuentro. ¿Creen que hay algo más allá de una simple amistad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla, compartiendo su magia? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus comentarios aquí abajo, los leo con muchísimo interés y expectación. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni un ápice de nuestro contenido exclusivo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima aventura.